Sean todos ustedes bienvenidos a la tercera edición del podcast de la revista Balompié, que yo creo que sí se va a llamar así definitivamente. Un podcast que hoy tuvo su ¿cómo le decimos? Su primera lluvia de odio en Twitter. Entre odio y amor, ¿no? Un poco dividido. Mucho más odio que amor, por supuesto, como siempre en Twitter. Ex, como se llame. Hoy estoy acompañado del señor Obed Ruiz. Gustazo. Y del genio de Eric Lugo. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un tema bastante polémico y muy interesante. Y denso, muy denso. Muy denso. Hoy vamos a hablar sobre otro tema polémico, no tanto como el de los regios, que no se quedaron solo en TikTok con sus comentarios hacia nosotros, sino también en Twitter. Decíamos que me genera un poco de tristeza, ¿no? Que se enfoquen más en el mensajero que en el mensaje. El reportaje del número 2 de Balompié que habla sobre este asunto de los dineros entre FEMSA, Rayados y el gobierno. Justo lo venía escuchando hace que venía en camino para acá, lo venía escuchando. Y sí, pues sí, la verdad es que increíble, ¿no? Tanto dinero de impuestos que les perdonaron y hay contratos, por eso publiqué los contratos para que ya la gente diga, bueno, existe, no es una noticia falsa. Si no saben de qué les hablo, vayan a escuchar el último episodio donde estuvo aquí Rodrigo y hablamos sobre su reportaje. Pero bueno, hoy vamos a charlar sobre otro tema que también se publicó en el número 2 de Balompié y no solo eso, sino que tendrá su segunda mitad en el número 3, que es el debate eterno entre el amateurismo y el profesionalismo en el fútbol mexicano. Que además es un debate que nace ni siquiera a raíz de lo que es la liga o de la competencia o de otras cuestiones, ¿no? Sino que nace a raíz de los títulos, que es lo muy peleado. Volvemos a lo mismo con nosotros como aficionados mexicanos, que es lo que nos importa, ¿no? El número, abarcar más, tener más, demostrar que puedo, que estoy encima de los otros. Es lo que decíamos, ¿no? Porque en el fútbol mexicano tenemos casi 60 campeones desde 1996, cuando deberíamos de tener cerca de 30, ¿no? Porque nos gusta, pues, tener 2 campeones al año. ¿Por qué no? Como les decía al principio, es un tema muy denso, así que vamos a tratar de irlo desmembrando poco a poco, armar el rompecabezas con calma. Eric Lugo, primero, platícanos por qué te invitamos, por qué te dedicas a esto que te dedicas y por qué no se sabe más de ti, cabrón, de que se debería de saber mucho más de ti. Siempre me ha gustado llevar un perfil bajo, pero yo tengo, cumpliendo estadísticas, casi 30 años. ¿No? Empecé por ahí por el 94. Bien chavito, tendría yo unos 17, 18 años. Y antes yo en mi casa, que estaba más niño, ya llevaba resultados en algunas libretas. Entonces en casa de mi mamá debe haber alguna. Hay que recuperarlas. Unas reliquias. Y empecé pues así, siempre me preguntaba si no estaba yo loco, porque dice, me la paso horas frente a un monitor capturando datos de cabrones que nunca conocí. Pero no, ya después afortunadamente, ya en los últimos años he conocido a mucha gente que está igual de loca que yo. Hay muchos investigadores, muchos estadistas underground. Sí, pues, claro que sí. Y muchos también que no tienen los medios para publicar su información, que tienen ahí o que te parecen bodega, que nada más almacenan, pero no sueltan nada, ¿no? Que nos compartan sus VHS y sus periódicos. Sí, no, pues la idea, ¿para qué vas a almacenar? Te vas ahí, te vas a llevar todo. Entonces, pues no, la idea de compilar también es esto, es un gusto, sí, pero también es esclarecer un montón de cosas, ¿no? Dar a conocer un montón de información que durante décadas estuvo ahí sepultada y que pues nadie conoce, o muy poca gente conoce. ¿Y cómo pasas precisamente de que se vuelva un gusto a que tenga una utilidad y no se quede en la bodega, en los archivos, en tu monitor? ¿Cómo es ese cambio? Pues fíjate que tendré unos 20, 22 años cuando conocí por primera vez la página esta de la RSSF. Que es, yo siempre le digo Reg Sports Statistics Foundation. Es una asociación que se funda en Europa a mediados de los años 90. Principalmente ellos tenían la idea de compilar tablas finales de los torneos locales e internacionales, ¿no? Pero creció tanto que pues, muchísima gente que tenía esa información justamente lo vio como un lugar para empezar a publicar esa información que estaba en cuadernos, pues incluso en diarios, o estaba ahí que no estaba nadie la había compilado, y desde entonces pues ha crecido muchísimo. Es una fundación que no te paga por publicar. No, claro que no. ¿Y ellos consiguen recursos de dónde o cómo funciona? Yo me imagino, que no lo sé bien, que el administrador con los clics es como él consigue recursos. Porque muchísima gente de todo el mundo visita esta página. Es una página referente a nivel mundial. Entonces, es la página que
de las pocas páginas que los periodistas deportivos mexicanos pueden consultar si quieren tener fuentes claro. fidedignas de Y no te información. citan, ¿eh? Uno que otro te cita. Sí, no, sí, claro, sí, No bueno. me acuerdo de todo. Y hablando ahorita de que dices esto de que no hay citas y que mencionas los periodistas, ¿cómo se da precisamente este choque? Porque imagino que como tú, dentro de esta institución estadista y de información, también hay muchísima gente que tal vez no empezó de una manera profesional y que ahí también muchas veces Sí. existe el celo y el choque, ¿no? A mí, por ejemplo, yo publico, pero mucha gente, no toda la información es mía. Hay mucha gente que me busca y me dice, oye, tengo esto. Ah, pues mándame la evidencia, mándame los recortes del periódico, el libro, la fuente donde sustentes esta afirmación. Y si lo valido y si es verídico, con gusto lo publicamos. Y así hemos publicado muchísima información. Por ejemplo, los torneos de segunda división, de tercera división, aquí de la Liga Mexicana, que pues, nadie conocía. Todos los resultados los subimos en un periodo de 5 años, por ejemplo. Es RFF. RSSF. RSSF. R3SSF. Ah, ok. .com. Es muy difícil, muy difícil. Pero, exactamente, ¿qué es lo que se publica aquí? Tenemos tablas de los todo. torneos, partidos con sus estadísticas, sus incidencias de goles en qué minuto, jugadores, De todo. tablas. Es estadística pura. Hay libertad de acción. O sea, hay gente que publica, por ejemplo, estadísticas de los estadios, trivias, premios. Lo principal son los resultados, las tablas finales, las listas de campeones, de campeones de liga, de copa, etcétera, todo tipo de torneos. Hay una sección de torneos amistosos, todo lo que son selecciones nacionales, las copas del mundo, torneos oficiales de clubes, de selecciones. Así fue como te encontré, ¿Mm? porque yo buscando información para los videos, siempre sale. llegaba a Sí, la pones fuente el del buscador y te bota. RFFF y creo que a ti te encontré por primera vez en una tabla de todos los... A ver, era una tabla de los máximos goleadores de selección mexicana, que algunos eran cliqueables y que te llevaba a la lista de sus goles. No sé si es tuya, Esa no es mía. pero está ahí Pero ahí adentro. está. Y de ahí fue que empecé a Sale. buscar y a encontrar. Curiosamente yo también te encontré así. Bueno, no con esa información, pero fue con la Copa Universidades, me parece, en el 99, sí, 2000, en el 2000. que Pumas juega contra la U de Quito, la Católica, la de Metan a- Chile. Y Tigres y Sí, Tecos sí, jugaron aquí. Sí, correcto. en el 2000. Y aparte Eric tiene un blog en el que ha publicado textos de muy, muy largo aliento y ahí fue donde yo entendí a la perfección cómo... Fue del México 70, si no mal no recuerdo, ¿no? Exactamente. Que buscando información. Exactamente, para el video. del México 70 y luego me explicaste muy bien qué pasó con el Pro de 85 y el México 86 y cómo fue que después se hicieron reconocidos oficialmente a pedido de la CONCACAF y bueno, muchas cosas que Eric Lugo me ha enseñado definitivamente, por eso digo que debería tener muchísimo más reconocimiento por todo lo que sabe y no solo que lo sepas de memoria, sino que vas a la hemeroteca Sí, claro. a consultar los periódicos viejos Ujú. para asegurarte de que toda la Todo información lo que tienes está o respaldada. por más del 90% de la información que se publica tiene un sustento en un artículo del periódico. Casi siempre son periódicos, pero también hay libros, hay muchas fuentes. Pero sí, si voy a hacer una afirmación, tiene que tener una base. No nada más habla por hablar. ¿No? Si hay tantos libros y tantos periódicos y tanto archivo e información que se puede sustentar, ¿por qué, entrando un poco al tema, por qué empiezan estos choques o estas distinciones o que la gente tiene ideas distintas de cómo se debe concebir un título o un campeonato? Hoy en día yo creo que nada más ganan el clic, el tráfico en redes. Estoy mal, pero yo soy tendencia en Twitter y eso es lo que me importa. ¿No? Eso es como que ya lo que vemos actualmente. No me interesa si estoy bien o estoy mal, pero ya estoy ahí, mi nombre aparece en todos lados. Creo que va mucho por ahí. Igual se va a olvidar pasado mañana, nadie se va a acordar. Claro, ¿no? sí, así es esto. Es la inmediatez del momento y ya. Y aunque mañana tengo que inventarme otra cosa para seguir vigente, ¿no? O sea, es cíclico. Claro. Y vamos a entrar de lleno a este desmadrote, porque vaya que es un desmadrote. Tú, en el texto, ¿qué le llamamos artículo, verdad? ¿Artículo? Fue un artículo, el artículo, porque ya sabes que nos gusta diferenciar los géneros periodísticos en la revista. En el artículo de Balompié, dices que el fútbol, tú lo consideras, el fútbol mexicano, bien estructurado a partir de 1902. Claro. Y es importante esto porque vamos a explicar qué pasó de 1902 a 1943. Pero primero dinos por qué 1902. Porque en 1902 se funda la primera liga, la Liga Mexicana de Aficionados. Nosotros seguimos una línea de tiempo que empieza en 1902 y que termina en nuestros días, o continúa en nuestros días. Hay 2 episodios sismáticos que se dan en 1920. ¿Qué es un cisma?
Cuando la estructura que gobierna, en este caso el fútbol que gobernaba, revienta porque alguno de sus miembros genera un caos, se sale. Por ejemplo, ahorita, si Grupo Orlegui quisiera provocar un cisma, o bueno, más bien se enojara y provocara un cisma, se separaría. Como pasó, que crearon otra liga. Como si Santos se fuera a jugar a la Liga de Balompié Mexicana. Más o menos. ¿No? Y no más Santos se lleva aparte, se lleva, no sé, a sus amigos, ¿no? Al Atlas, y se lleva, por decir, no sé, a equipos de la segunda división, etcétera, y crea su propia liga. Podemos más o menos así definirlo. Y hay dos episodios sismáticos que se dan en 1920 el primero y en 1930 el segundo. Okay. Que ahí fue cuando todo se empezó a desvirtuar más de lo que ya estaba. Sí, pero los intereses que ya existían, ¿no? Que pues, no varían mucho de los actuales, ¿no? El debate principal de este tema es, ¿se deberían contar en el palmarés de diversos equipos de la Liga Mexicana actual los títulos conseguidos antes de 1943, que fue supuestamente la primera temporada en la que se jugó al fútbol de manera profesional en México? Y digo supuestamente porque ahorita nos vas a explicar todos los supuestos que te dicen que no es así o que no fue así. Es una polémica que genera mucho, siempre lo he dicho, la afición del equipo anti-América. Anti-América. Sí, claro. ¿Tú a quién le vas, Eric Lugo? Yo a los Pumas, pero realmente... Realmente no te importa lo más mínimo esa situación para tu trabajo. No, te lo pregunto porque mucha gente si vas a contar historia, te tienes que quitar la camiseta de tu equipo. Así de fácil. Si vas a, ya tienes, o si te vas a dedicar a historia de tu equipo, bueno, pues entonces no hay problema. Pero si te vas a dedicar a historia en general, quítate la playera de tu equipo. Es lo primero que tienes que hacer. Si no, pues ya eres parcial. Ya tienes ahí una condición y eso pues ya te resta credibilidad. Entonces, ¿tú crees que es esta corriente que se autoproclama antiamericanista la una que parte, provoca una parte. Y también nuestra historia de este partido en dos? De que al Guadalajara es el equipo consentido. Es casi un sentimiento religioso, ¿no? A las Chivas no las atacan, ¿no? No les exigen igual que, por ejemplo, que la América. Los apapachan mucho. ¿Por qué? Porque son mexicanos, les faltan recursos, muchas cosas que los intentan justificar. Entonces, desde hace mucho tiempo la propia liga dice, bueno, pues para no meterme yo en líos, mejor todos parejitos, empezamos en el 43 y todos contentos. ¿Cuándo fue que la liga decidió borrar la mitad de la historia? Bueno, no la mitad, son 40 años. Nunca lo han reconocido abiertamente, pero en sus publicaciones oficiales tenemos el anuario que se publicó en 1987, viene la lista completa. Con errores todo, pero viene completa. En el 87, un año antes con ese gran anuario justo del Club Cachirulas, con ese mismo ese mismo, ahí viene la lista de campeones. O sea, justo con los Cachirules venía la lista de campeones. Sí. ¿Desde 1900 cuándo los contaban ellos? Del 1902. Dos igual. Igual, ya completa. Yo digo con errores porque seguramente la copiaron de algún otro lado, pero bueno, era una publicación oficial. La propia página de la federación todavía hasta 2010, tú buscabas en la lista de campeones y aparecían todos. Ok. Desde 1902 había el escudo del equipo y los títulos que había ganado, en qué temporada se había ganado. Tenemos había un cierto reconocimiento, pues, entre comillas, no era, digamos, que algo que alguien le hubiera invertido en investigar, sino más bien lo tenían ahí, lo copiaron y lo pegaron. La lista de los campeones serían, no son 13 campeones nuevos porque tenemos a América, Necaxa, Pachuca, Atlante como los que siguen todavía vivos, sino que habría entonces 9 campeones adicionales a nuestra tabla de ganadores. Tendríamos con un título al Germania, al México, al British Club, al México Cricket Club. México Cricket Club. Sí, porque recordemos que en aquel tiempo todos eran ingleses. Al Orizaba, con un título. Esos 5 con un título. Orizaba hubiera sido el primer campeón. Es el primer campeón, quiero decir. Atlante, 2 títulos más tendría en su escudo. El Marte, que fue el primer campeón, no fue el primer campeón, fue según el primer campeón de la profesional. No, fue el último de la mal llamada era Amateur. Cierto, el último. Que es la 42-43 y la 43-44 es la primera de la mal llamada profesional. Correcto. El Asturias, que tendría 3, aunque por ahí hay uno con un asterisco, temas que ahorita vamos a explicarles más o menos. Pachuca. Que ese Pachuca también hay mucha polémica, porque el propio Pachuca se dice heredero de el primer Pachuca, pero en realidad pues son equipos distintos. Ahí es como que el Pachuca se cuelga de una historia que no le pertenece, aunque se enojen los amigos de Tuzos, pero realmente son de equipos distintos. 2 veces campeón internacional en la última... Sí, no, 15 días, ¿no? Es lo peor que muchos le señalas esto y se enojan, la toman personal y te dicen, tú estás demeritando la historia de mi equipo. Creo que no. Sí. Hoy lo entendí perfectamente con los aficionados a Rayados.
Pero bueno, Pachuca tendría esos 3 títulos, que de hecho cuando ganaron el primero en los 90 se habló de que por fin ganaban, por fin levantaban sus Sí, trofeos. tenía título después de 100 años, porque No. incluso allí cae en controversia. El Pachuca se dice, el propio Pachuca dice que nació en 1892, pero no cuentan los títulos de la época, 1904, 1905, 1917, 18 y 19, 20, no los toman en cuenta. Entonces, pues, Qué irónico. Sí. Incluso hace 2 años que ves que el torneo se terminó antes por el Mundial, coincidió con el aniversario y ni mencionaron nada. Entonces, ahí Pero, también bueno, sí, cae de la una selección controversia. tampoco dijo nada de los 100 años de su primer partido. Publicó ahí, ¿te Lo acuerdas? que publicaron estaba mal, Estaba se equivocado, fusilaron lo de otro acabaron lado. borrando. Ajá, sí, Las sí, buen playeras César. también. César, uniforme de selección mexicana, que también participó de la revista, les tiró con Sí, todo ¿no? Con hasta todo. que lo borraron. Sí, se fue un fusil absoluto. Ahorita ya está Oscar Guevara, que es un especialista y sí. que ya está arreglando muchas cosas. Lo llevó la bomba. Bueno, lo llevó Edgar. Lo Ah, llevó Edgar Edgar Martínez y está bien porque el otro día hablaba con una persona de la federación y me decía, yo le criticaba todo esto, ¿no? Le decía, ¿cómo es posible que la propia federación no tenga una base estadística que los periodistas deportivos podamos consultar? Y me dijo algo muy cierto. Me dijo, tienes razón, pero es muy difícil cuando no eres dueño de nada. Y es que la federación no es dueña de nada. No es dueña de la historia de los equipos, no es dueña ni de las fotografías, ni de los videos, y no tienen un equipo sólido hasta ahora que se dedica a hacer investigación estadística, Correcto. histórica. Entonces, pues también por eso luego ignoran las efemérides que deberían de estar presumiendo constantemente. Correcto. Y llegamos a los que tendrían otros 4 títulos, y es aquí donde se desata la polémica. Correcto. Uno de ellos sería el Necaxa, con el Los famoso equipo 11 de los 11 hermanos, que tendría otros 4 campeonatos. No, incluso autores que tienen libros del Necaxa. Hay un autor, Luis Felipe Morales, que sacó su libro hace unos años, que habla del primer baile, y para él el primer baile fue en el 94-95. O sea, el mismo reniega de la historia de los 11 hermanos. Increíble. De los 11 hermanos, que aparte O sea, fueron que selección son- mexicana. Sí, que una historia crearon muy... una historia extraordinaria, y el mismo que es necaxista lo ignora, imagínate. Entonces, ahí ya estamos mal. El América, que está ahorita ya es tricampeón, en el último capítulo no sabíamos si era tricampeón o no, de torneos cortos, y va a buscar su 4º título, sería el primer tetracampeonato de los torneos cortos. Ujú. Pero el América, junto con las Chivas ya tienen uno de los 60s, y el América tiene uno en los años 20. Correcto. Fue tetracampeón. A mí me sorprende que incluso el América se autoborre esta historia, es un poco extraño, ¿no? Tal cual. Tendrían ahora, de hecho, historiadores como Héctor Hernández, superamericanista y que defiende a ultranza la historia, dice que el América tiene hoy 20 títulos después del 16º. Pero ahí fíjate, oficial. el América considera, ellos, casi te puedo decir que consideran su fundación a partir de que lo adquiere el Emilio Azcárraga, en el 59. Como que la historia anterior, que es una historia llena de pobreza, de una vida azarosa que estuviera a punto de desaparecer, la ignoran por completo, ¿no? Y qué mal que la ignoren, porque prácticamente son Es un equipo fundadores decano. de Y la a- selección mexicana. Justo, también en la selección mexicana son los primeros que juegan con el uniforme que nos comparte precisamente César, que era muy parecido al del Feyenoord. Sí. Ujú, sí, rojo y blanco. Sí, correcto. Entonces, bueno, el América tendría otros 4 títulos que se ganaron de forma consecutiva. No me sé los años, seguramente El 24 al 28. del 24 al 28. Después el Reforma, que tendría 6 títulos, y el España. El España, que fue durante muchos años el máximo ganador, pero en la época profesional nada más ganó 1, entonces pues lo rebajan de 15 o no, entre 2 y 15 que tiene, lo rebajan a 1. Sí, o sea, con diferentes situaciones, por diferentes torneos extraños que ahorita Lugo nos va a explicar un poco más, pero el España sumó 15 títulos de liga, que unos piensan que son 12 o 14 o 10, ¿no? Dependiendo del punto Así de que vista desde el tal que lo con el que veas. lo mires, correcto. Pero de ser así, el España sería el segundo club más ganador de la historia de México. Un equipo que desapareció porque Franco así lo solicitó. Es lo que se dice, ¿no? Una historia, ¿no? Que De muy, muy arriba llegó la orden de que tanto la España y la Asturias desaparecieran en 1950. Bueno, no desaparecieran como equipo profesional de fútbol, que las instituciones siguen actualmente, las dos subsisten, ¿no? Pero sí, las Asturias nos dio fotografías para el el número Sí, uno de asturiano y el Guadalupe. Club España pues está ahí en el sur de la ciudad, están sus instalaciones y han tenido participación en Juegos Olímpicos, sus atletas, o sea, es una institución enorme. Entonces el España, que desapareció en 1950 Ujú. como equipo de fútbol, hoy sería el equipo más ganador. El segundo más ganador, Hoy- quiero decir. Hoy es el segundo más ganador, pues ya la América ya. 74 años sin jugar al Fíjate, fútbol. todavía. Y esa también es una de las cosas que mencionas acá, ¿no? Que llegó un punto en el que con la intención de rebajar esa historia de un equipo que ya no existe hace mucho tiempo, Sí.
Pues tendrán unos 15 años más o menos que surgió eso. Hay una versión que sobre todo muy sostenida por los americanistas o por un sector del americanismo que dice que la liga no debe de contar a partir de 1902, sino a partir de 1922, que es cuando se funda la primera federación. Y el argumento que esgrimen ellos es, pues, es que es ya federado, ya a partir del 22 sigue una federación, ya se juega de fútbol de forma organizada, ya tiene el aval de FIFA, que tampoco es cierto, y por eso debe de contarse en el 22. Pero esta historia viene más bien, o en su momento pareció más una burda intención de restarle 5 títulos al Club España que ganó entre 1913 y 1919, para que el América pareciera como el más ganador. Hoy ya no necesitan de esa historia porque ya el América pues, ya se siguió, ¿no? Ya pasó, ya es el máximo ganador, pero en su momento así eso se veía mucho. Y entonces, por ejemplo, esa sección del sector del americanismo pelea mucho porque le reconozcan sus títulos de los años 20, pero ellos caen en lo mismo al querer restarle 5 títulos a la España. Es lo mismo en lo que están cayendo, entonces, pues, al final ni una cosa ni otra, ¿no? Pero hoy pues ya ni siquiera es necesario, pero hay todavía un sector muy que sigue peleando eso. Pero justo le platicaba con un amigo anoche, a raíz de que salió que el América ganó la Copa Tower en 1920, como que también ese discurso se ha ido diluyendo porque pues ya hay un título que ganaron antes del 22, y como que ya muchos ya no pelean tanto por esa parte del 22, como que ya se está un poco distendiendo. Y si las Chivas fueron fundadas en 1906, ¿por qué no destacan en la lista que acabamos de platicar? Pues es simple, lo he platicado en otros lugares. Ellos participaban en otra liga. ¿Qué liga era? La Liga de Occidente, la Liga de la Asociación Estatal de Jalisco. Donde estaba el Atlas, el Oro. Había un equipo, el Veloz, el Liceo de Varones, muchos equipos. Pero los principales, bueno, pues el Atlas, el Oro Nacional. ¿Esa liga más o menos sabes cuándo se fundó? Desde 1907 empezaron a jugar los primeros campeonatos. Igual fue una liga que se jugó paralelo con la Liga de México. ¿Y por qué había otra liga? Ahí no era la única. En Veracruz también había la Liga del Sur, ahí estaba también el ADO, el Moctezuma, los equipos de España y Liberia de Veracruz. O sea, no era la única. Había ligas en Guanajuato, en el Estado de México, en Hidalgo. Con el paso de los años, cada estado se fue creando sus propias ligas. Después se funda la Federación Nacional y toda esta federación aglutina las asociaciones de cada estado y se juega un campeonato nacional amateur en los años 30, que se jugó incluso hasta los años 70. Cada estado mandaba un equipo y jugaban un torneo. Incluso el campeón del listón federal también iba, con profesionales disfrazados. Y se combina esta época convulsa del fútbol mexicano con la propia sociedad, ¿no? La revolución, primero el porfiriato, luego la revolución y luego todo lo que surgió después de eso. Que es algo muy curioso porque nosotros tenemos 2 herencias de fútbol, ¿no? Y se ven precisamente en estos campeones, en los nombres del Mexico Cricket Club y el España y el Astoria. Sí, exacto. No solamente es una influencia británica o inglesa como en la mayoría de América Latina o en muchos de los países, sino que también aquí llegan, lo que dice también es un contexto histórico, con el exilio español, con lo del franquismo, con todo eso, es algo que llega a permear muchísimo, ¿no? El campo mexicano. Sí, pues los ingleses trajeron el fútbol, lo llevaron a todo el mundo, y aquí también. Y hay una etapa inglesa de la liga que va entre 1902 y 1912, 1913. Ahí estaba el Reforma, estaba el British, todos los equipos eran jugadores británicos, escoceses e ingleses, unos poquitos mexicanos por ahí. Y ya cuando la gente del pueblo, la gente la nativa de aquí ya empieza a conocerlo, pues ya también les viene a surgir el interés y ahí es como nace el Club México, que es el primer equipo ya fundado por mexicanos. De una escisión del Club México nace el Club España en 1902. Eran españoles que estaban ahí que dicen, oye, pues yo soy español, quiero tener un equipo que se llame de donde yo vengo. Entonces así nace el Club España. Y el Club España muy rápidamente, con tanta gente de la colonia española que vivía aquí en México, que tenía negocios, que tenía aquí, que vivía aquí, pues les agrada mucho la idea de tener un club y empiezan a invertirles y se llena de socios y el club empieza a crecer, no nada más en fútbol, después empiezan a desarrollar muchas otras disciplinas, incluso para mujeres, para niños. Después se fundan clubes de España en todo el país. Había clubes de España en Puebla, en Veracruz, en Tampico, o sea, donde había colonia española, había gente de España. Por eso se volvió una institución muy poderosa. Tan poderosa que después cuando no les cumplían sus berrinches, sus caprichos, se hacían berrinches y se iban. O sea, era muy común eso de que, pues ahora no me estás reconociendo algo, entonces pues me voy. En el número 2, de hecho hay una foto gigantesca de su sala de trofeos. Era muy famosa esa sala. De España. De 1912 a 1921 y la cantidad ridícula de trofeos que tenían en su vitrina. Sí. Una vitrina de caoba. Y la foto ahí muy famosa. en medio, ¿no? Sí.
Entonces, la segunda etapa del fútbol es la etapa española, que surge a partir de la refundación del Club de España. Después surge el Deportivo Español en 1914, 1915, y luego de ahí surge el Club Asturias, que se convierte en el paso del tiempo en el gran rival de la España, ¿no? El primer gran clásico entre los clubes de la corona española. Pero la herencia que ellos dejan también es muy importante, o sea, es un crisol, tanto el fútbol de mexicano, pues en sus orígenes, tiene sangre inglesa, tiene sangre española y por supuesto sangre mexicana. Pero también es muy curioso que tanto el España como el Asturias se fundan como clubes, pero más a la manera de los clubes argentinos, digamos, ¿no? Son sociedades completas, no son empresas privadas o equipos de un solo deporte, sino que van a distintas disciplinas, como dices también, varonil, femenil, infantil, juvenil y distintos desarrollos. Y después básquetbol, natación, ciclismo, o sea, se convertían en muchísimas disciplinas. A la fecha. Verdadero club deportivo. Club ¿no? deportivo. Quiero retomar lo de las Chivas porque no quiero que piensen que lo dije en mal plan, sino para entender bien, porque se discute mucho de esta lista de campeones que ya hablamos, 9 campeones que ya no existen, más 4 que todavía viven, como el Atlante, Pachuca, con su respectivo paréntesis, el América y el Necaxa. Pero las Chivas, que se fundaron en 1906, ¿cuántos títulos ganaron en la Liga de Jalisco? 12 títulos, un chingo de títulos. Lo que demostraba su poderío. Incluso nos cuentas que había jugadores que eran prestados de la Liga de Jalisco a venir a jugar a la Liga. El futbolista jalisciense estaba muy bien cotizado. Los primeros futbolistas tapatíos que vienen a jugar a la Liga vienen con el Marte. Y son campeones en el 29, 28. Precioso 29. El escudo del Marte. Sí. ¿Y vienen pagados? Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, incluso hay notas ya desde 1922 que ya los directivos querían nombrar a la Liga profesional porque... Desde 1922. Incluso desde antes, pero ahí esa nota que yo encontré en 1922 dice, los directivos quieren nombrar a la Liga profesional porque es un hecho que en todos los equipos hay por lo menos un jugador que vive de esto. ¿Y por qué estaba...? Es que hay muchos paréntesis en esta conversación. Hay muchísimas. Al final se aterran y dicen, no, dan marcha atrás porque al nombrar profesional la liga, pues obviamente también incluía pagar impuestos. Claro. ¿Por qué había un tema aquí entre que había equipos que no querían perder ese rasgo de amateurismo y otros que se escondían al pagar? ¿Por qué? Pues más bien les aterraba la palabra profesional, pero realmente a todos prácticamente les pagaban a los jugadores. Había casos muy, muy específicos que no cobraban, por ejemplo, el Club México, el Germania, que tenían si acaso 1 o 2 jugadores que cobraban, los demás no. Los demás pues eran profesionales disfrazados porque no había un contrato como tal, pero sí les pagaban, les daban ayudas económicas. Pues estamos hablando o de los contrataba, por ejemplo, el Necaxa, que su dueño del Necaxa de la compañía de luz, pues les daban un contrato como trabajadores de la compañía de luz. O en el América, que sus directivos también tenían puestos en el gobierno, pues les daban algún puesto ahí fantasma en el gobierno para que cobraran. Pero eran profesionales. Ahora, el España y el Asturias trajeron a muchos jugadores españoles en ese tiempo, entre 1917, 18, hasta toda la vida trajeron a muchos jugadores y no venían de gratis. Si les hubieran dicho, oye, pues no te voy a pagar, pues tú crees que hubieran venido. Pues obviamente no. Entonces, ahora las notas de los periódicos en los años 20, en los años 30, hablan de nóminas. Abiertamente lo dicen, pero no son profesionales. O sea, no. Y que todo esto era un tema para evitar darles seguro social, claro, pagarles, de hecho, contratos. Claro, y en 1936 los jugadores de la América se van a huelga, piden un contrato colectivo y empiezan a huelga porque, oye, pues, tú cobras por las entradas a los parques, cobras derechos de transmisión de radio, cobras por la estática. Ya había pagos por derechos de transmisión de radio. Sí. Y además los parques también estaban llenos en la parte de estática. Sí, claro, o sea, un negocio redondo. Pero pues era una bomba de tiempo, porque con el paso el propio gobierno empieza a presionarlos, oye, pues no te hagas, ¿no? Me tienes que pagar, ya. ¿Es en los 20? Justo a raíz de esta cuestión más mediática. No, ya esto fue en el 42, cuando ya explota la bomba y ya la historia es así, en los campeonatos nacionales amateur, que Montecabo Cerato, que organizaba la Federación Nacional, igual campeón del Distrito Federal, que era el campeón de la Liga Mayor, fue el Atlante, y también me parece que el Necaxa. Normalmente los equipos del Distrito Federal arrasaban. Entonces uno de los delegados, me parece que es el delegado de Yucatán, alza la mano en el Congreso, porque la Federación también organizaba su Congreso anual con sus delegados, y pide la expulsión de los equipos de la Ciudad de México, porque son profesionales. Porque son muy buenos. Exactamente. No, y pues, todo el mundo ya sabía. Porque dedican su tiempo a jugar al fútbol. Y eso entre comillas, porque después los vamos a ver, los contratos que se expiden después del 43, había una cláusula que decía, el fútbol no debe ser el único medio de vida de la persona, o sea, tienes que tener otra actividad.
Entonces, ni siquiera eran un profesional al 100%, eran también profesionales semiprofesionales, los entrenadores también. Lo que vimos también, les pagaban como querían, cuando querían, les pagaban con gallina, les pagaban con puerco, les pagaban con canica, les pagaban con... Que esas son historias reales, o sea, Sí, claro que tal sí. cual así les pagaban. Sí, sí, sí. Y eso no siempre les especie. pagaban a tiempo. Les pagaban Entonces, tampoco, después de que se declara el profesional, tampoco fue 100% profesional. O sea, fue algo que fue evolucionando hasta que ya después ya, sí. Ya se evolucionó el pacto de caballeros, Sí, a sí, inflar sí, el sí. mercado, a construir estadios en zonas naturales Pero en el protegidas. 42, a raíz de que los equipos de la Ciudad de México salen de la liga, de la federación, perdón, también salen de la FIFA y empiezan a traer jugadores piratas, empiezan a traerse jugadores argentinos y peruanos. ¿Y a qué te refieres con piratas? De que no le pagaban sus derechos federativos, les ofrecían un mejor contrato. O sea, no venían, pagaban la inscripción a la liga. no le pagaban al equipo lo que hizo pagar, lo que se conoció como la carta o la ficha. Ya. Se los traían así. Entonces, Se los robaban. se los robaban. Ya, ok. La Liga Mexicana incluso es pirata del 42 al 47. Porque A ver, fuera de la cuéntanos esa historia federación. porque esa es una muy buena historia. Como no hubo mundial, no hubo Estaba eliminatorias. la guerra, entonces... No hay mucho... Pero cuéntanos esa historia. Después de ese torneo se organiza en Irapuato en el 42, en abril del 42. La Liga Mayor se sale de la federación a raíz de este escándalo y también queda fuera de la FIFA. Entonces dice, pues ya no estoy en la FIFA, pues me puedo traer los jugadores que yo quiera. Nadie me va a castigar, ¿no? Entonces puedo hacer lo que yo quiera. Es correcto. Entonces traen la media selección argentina. Aquí jugó media selección argentina en los años 40. Peruanos también. ¿En qué equipo? En el Asturias, en el Atlante, en el España, todos. En el España tenían 9 extranjeros, no jugaban mexicanos. ¿Que no en esa época era la época del River Plate que... Pues aquí vino José Manuel Moreno, vino Roberto Balay y muchísimos jugadores que tenían estatus de selección. Y obviamente en Argentina, en los clubes afectados, pues levantaron una protesta. Oye, pues están robando mis jugadores. La FIFA lo que dijo, porque aparte estaba en plena guerra mundial, el castigo que impuso fue: ningún equipo puede visitar México extranjero a jugar, porque si visitas México te desafío y te castigo. Entonces ese fue el castigo, digamos, entre comillas, que se impuso a México. Entonces, ¿de qué año a qué año fue esto? Entre el 42 y el 47. Es como un precachirulazo también, otro episodio olvidado, ¿no? Entre las sombras del fútbol mexicano. Esa gente que dice que la FIFA debe reconocer el fútbol doméstico, pues entonces si nos fuéramos a ese punto, la FIFA podría decir, oye, pero entre el 42 y el 47, pues no perteneciste a mí. Te desconozco sus títulos. Entonces los primeros 4 campeones del profesionalismo no deberían de contar porque no eran... Si nos damos ese argumento, claro. de que la FIFA debe reconocer los títulos domésticos, sí. O sea, lo que Eric Lugo quiere decir es que hay muchos argumentos para estimar, no desestimar, para estimar los títulos previos al 43, porque los argumentos que se utilizan para desestimarlos también aplicarían en sentido contrario. O lo mismo que dicen que la FIFA avala los títulos locales. Entonces, si esa nos vamos, la Federación Mexicana de Fútbol se afilia a la FIFA en 1929. Y desde ahí deberíamos empezar a contar. Claro. Entonces, regresando a las Chivas, que no se nos olviden las Chivas, ¿por qué estos 12 títulos que ganaron en la Liga de Jalisco no serían válidos para acumularse a los 12 títulos que tienen hoy en la Liga Mexicana de Fútbol? Porque los ganaron en otra liga, en la liga a la que ellos pertenecían y que se jugaban paralelo. ¿Y por qué no las juntamos nada más y los contamos? Eso es lo que muchos dicen, ¿no? Oye, pues dejemos de polémica y juntemos todo. Fácil, ¿no? Pero pues bueno, si nos damos, la federación no organizaba esta liga de Occidente la organizaba la Asociación Estatal de Jalisco. Entonces, por dedazo se puede hacer. Así de, bueno, ya, nos damos de broncas y todos contentos y a ver, chapas, ¿no? Pero no nada más a las Chivas, pues también está la Atlas y reconocen los títulos que ganó el Oro y los que ganó el Cruz Azul y los que ganó el Toluca. O sea, no nada más, porque las Chivas pelean por sus títulos, pero no los demás, pues como que no les importa. ¿Cuántos mucho. ganó Atlas, sabes? No recuerdo bien, pero deben ser unos 4 o 5 títulos. Ahorita no tengo la verdad la mano, pero también ganó. El Oro ganó 1, por ejemplo. Pero el Cruz Azul fue también multicampeón en su liga, en la Liga Hidalgo, muchos años. El Toluca también ganó muchísimos títulos. Hay equipos en Irapuato, en León, que ganaron títulos. Entonces, equipos que por supuesto ya no existen, ¿no? Pero entonces, pues, sumada a todos. Yo lo hablo en el reportaje, no sé si en este o en la segunda parte, que también habría un tema en conflicto estadístico, porque ¿cómo vas a computar la estadística de un jugador que en la misma temporada pudo haber jugado con 2 o 3 equipos en el mismo año? Pues no se puede. En el caso de remoto, que llegues a encontrar estadística de la Liga de Jalisco, porque realmente pues no hay. El único diario que puede tener alguna información es el Diario Informador de Guadalajara. Y eso hablamos de una sola liga. Claro. Tenemos que irnos a las hemerotecas en Irapuato, en León, en Pachuca, en Toluca, a ver si encuentras algo con de los fe demás. de que exista. O sea, en el mejor de los casos. Pero también estadísticamente será muy complicado hacer una fusión.
Sí, por lo que dices, ¿no? De que se prestaban jugadores También, y o sea, los goles aquí- que mete aquí, pues se los cuentas doble Porque o le hay quitas casos de unos. jugadores, por ejemplo, que empezaron jugando con el Atlas, por decir un ejemplo. A media temporada, un jugador del Atlante se lesionó, oye, ¿sabes qué? Vente. Y pues, se venía a jugar 3, 4 partidos. Ah, ya se recuperó mi titular. Ah, pues regresa. Como se la daban historia esos que casos. contábamos del Pirata Fuente, ¿no? En el número 1, que se lo llevó el Atlético Corrales. ¿Te acuerdas Ah, que sí, sí, sí. regresó, Güey. jugó un partido con Con el el España, con el en España? de Copa. Le metió un gol incluso al Ajá. Corrales. No sé, un desmadre que hubo Y ahí. se volvió a Y ir. se volvió a ir Se a lo jugar llevan. Al Vélez. por todo el mundo. Sí, sí, sí. Era muy común. Entonces, no nada más es dar títulos por darlos, no tiene que también tener un sustento. Pero pues, si no lo tienes, Sí, bueno, sí. Pero un sustento en esta federación que se acaba de No, quedar sin cabezas. pues no. O sea, es complicado. Y aparte, estas listas de campeones, pues son copia y pega de otras que se publicaron en otros lados. O sea, ni siquiera sabemos si realmente. Bueno, sí ya sabemos, pero a lo mejor no hay. A lo mejor, ¿qué tal si fueron 13 Claro. o 14 o fueron 11? ¿No? ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, porque no hay un estudio detrás. claro que no. Esta lista de la Liga de Occidente o de la Liga de Veracruz, pues son copias de otras que se han publicado alguien puso en un libro o en una revista y alguien tuvo bien copiar y pegar. Pero qué curioso, justo hace unos minutos hablábamos de cómo la FMF no tiene un conteo porque no le pertenece nada y porque no tiene ni siquiera los datos, pero ¿por qué los clubes tampoco lo hacen? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no te, exacto, ¿por Porque qué no te interesa tu para historia? ellos la historia no vende. Mm. Así de fácil. O sea, ¿Cómo al final todo tiene que ver con el amigos que son billete, historiadores del Necaxa, que los que montaron la Expo del Centenario el año pasado, se acercaron con el club y le dijeron, pues aquí lo que nos importa son los clips que nos deja Eva Longoria. Eva Longoria, Nada más. Mesut Özil. Ajá. O sea, lo demás. bueno, no les Pero interesa. hicieron su uniforme de Don Ramón y todo. Sí, pero para vender camisetas. O sea, todo está ligado a una cosa. ¿no? Y aparte era azul la playera. O sea, Ajá, imagínate. aparte. Pero bueno, El escudo que les quedó bonito, Sí, el sí. del centenario. ¿No? Lástima que pues fracasaron como No, bueno. los últimos años han le fracasado. metieron toda la lana al deportivamente. festejo del Centenario y las ligas No les no importan les los importa en refuerzos. absoluto. Sí. ¿Cómo se da este paso? También lo estabas contando hace algunos minutos, que el gobierno empieza a hacer la presión para dar ese profesionalismo. Nuevamente, entre comillas, con todos los asteriscos que amerita y todo. Pero, ¿en qué momento tiene que doblar las manos o qué obliga a los clubes del fútbol mexicano a decir como de, Ya. ni modo, hay que desamateurizarnos? Fue en abril del 43 cuando ya había presión por parte de la Secretaría del Trabajo, porque los futbolistas no tenían prestaciones, no tenían nada. Y de hecho todavía después de que se fueran profesionales no tenían nada. O sea, lo del Seguro Social ya viene después de los años 70. Y estamos hablando que ya llevaban 40 años jugando al fútbol. No es como que hubieran empezado. Y estaba de la Secretaría de Hacienda que dijo, oye, pues, tú recibes lana por taquilla, recibes lana por derechos de transmisión, recibes dinero por estática, no sé tal. O sea, ya, ¿no? Ya, entonces, finalmente, fue César Martino, que era el presidente de la América, y el general Núñez, que era el presidente de Atlante, los que finalmente, pues ya son los que se encargan de convencer a los demás de ya formalizar el profesionalismo. Y ahí el Necaxa dice, no estoy de acuerdo y me voy. Ahí es donde sale el Necaxa. ¿Y por qué el Necaxa no estaba de acuerdo? Se dice principalmente que porque les interesaba vender el terreno donde estaba el estadio. Entonces, no, al ser un escenario para encuentros deportivos, la ley no permitía. Una vez que ellos vienen la oportunidad de zafarse y pueden vender los terrenos, pues ya dicen, no, pues, ellos sacan el argumento, siempre me moriré de matar, realmente les interesaba más vender el estadio. Eso es lo que maneja una versión muy particular. Y después, bueno, regresaron. Pero ya la compañía de luz dijo, ya no. Y ahí es donde también viene la expansión, ¿no? Ya invitan a jugar al Atlas, invitan a jugar al Guadalajara. ¿Es a partir de los directivos, de los dueños de América y de Atlante que van con los equipos a hacerles la invitación o cómo se da Primero esa- ellos hacia la liga y después ya la liga ya existen invitaciones también, ahí es donde nace el Veracruz. Oye, pues queremos tener un equipo en Veracruz y ahí un grupo de empresarios se ponen de acuerdo para fundar el Veracruz. Ya estaba la DO, ya estaba el Moctezuma, los invitan a participar en la liga. El Moctezuma ya jugaba desde 1940 en la liga. Y en Guadalajara estaba la selección Jalisco, que era un conglomerado de los mejores jugadores de la Liga de Occidente, estaba en la selección Jalisco. La selección Jalisco jugó en la Liga Mexicana del 40 al 43. En el 43 ya la selección Jalisco se disuelve y es cuando ya entra el Guadalajara y el Atlas. Pero también es una historia, no fue una historia tersa, ¿eh? El Chivas y Atlas traicionaron a la liga porque el acuerdo original era A la que Liga de de Occidente. Occidente. Y al final provocaron ya que su desaparición, no inmediata, pero sí fue el golpe mortal que acabó por desaparecer la Liga de Occidente. Pues sí, le quitas a Chivas, le quitas a Atlas, le quitas Y a los jugadores, porque Claro. los jugadores de la selección Jalisco se los repartieron entre el Atlas y las Chivas para entrar a la liga. Pero ellos habían teniendo un acuerdo en el cual todo el dinero que generaran ellos lo iban a repartir con los demás equipos. Ese era el acuerdo. Finalmente, pues en los cubitos negociaron y pues ya se hicieron. Y un día aparecieron que ya eran parte de la Liga Mayor de México.
y pues, viene la traición. Por eso el Loro también primero se alinea con la liga y después el Loro dice, oye, pues yo también quiero entrar, entonces hasta el año siguiente ya entra el Loro. ¿Cómo la historia de este fútbol siempre ronda alrededor del dinero, Ah, no? sí, claro. Bueno, yo creo que todos los fútboles del Es mundo. negocio. Pero es brutal darse cuenta que hace 80 años estaban teniendo las mismas conspiraciones para Ya. acuchillar a unos y a otros por la espalda. Qué terrible, tal ¿no? cual. Y qué desgastante también pensar que siempre ha sido así, porque es muy probable que Sí, siempre siga romantizamos, ¿no? Romantizamos, pero no, el dinero siempre está presente, siempre, desde tiempos inmemoriales. Es parte también como de mal llamarlo amateurismo, que queramos ocultar parte de esa historia oscura, sombría Sí. de nuestro fútbol. Totalmente, ¿no? Porque aparte los que te rebaten dicen, es que era amateur y se jugaban con las mismas reglas. Y eso de amateur era entre comillas, pues estaba demostradísimo que todos cobraban. Entonces, que no era formal, es otra cosa, pero que cobrabas, cobrabas. Y aparte no contextualizan, sino piensan como si estuviéramos actualmente en 2024, y pues hay que también contextualizar la época, Claro. ¿no? Entonces, en aquel tiempo tener un contrato firmado o no, era exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Muchos jugadores ni se enteraban que eran profesionales, simplemente pues, siguieron jugando. Porque pues, les siguieron pagando exactamente igual. Las mismas cantidades, y a joder, firmaban un papel, pues sí, pero nada más, no había prestaciones, ni nada. ¿Qué sucede en otros países? ¿Tienes conocimientos de algunas otras ligas en las que corten a la mitad? Ah, sí, claro, esto es algo que ocurre no nada más exclusivo de México. En Argentina también hay una enorme polémica al respecto del profesionalismo. Allá, afortunadamente, la federación, la AFA, ya oficializó los títulos desde 1894. Todo el amateurismo ya lo oficializaron. ¿Cuándo fue eso? Tendrá unos 8 o 10 años más o menos. Hay historiadores pelearon y lograron que la AFA les diera reconocimiento a los títulos de la época amateur. Y muchos pues, dieron de patadas, ¿no? Y no nada más en Argentina, en Uruguay, en Chile, ¿Y cómo al en la final- propia al final España, es solo un está número? muy enclavado esto de que, es que a partir de que es profesional. O sea, es algo muy de mucha tendencia en nuestros países en Latinoamérica. Y al final es solo un número. Un número de trofeos imaginarios, porque ya no Sí. es como, o sea, ni siquiera los tienen todos físicos, ¿sabes? Sí, todo impacta en el conteo de los títulos. Claro. Porque al aficionado de Guadalajara le dices, oye, pues si reconoces la época amateur, tienes que reconocer 4 títulos más a la América. No, pues ¿cómo? No era amateur. Era una liga regional, ese es el otro argumento que presentan, ¿no? Era una liga de equipos de la Ciudad de México. Pues sí, pero es una liga que se expandió. O sea, esa liga no desapareció. Se expandió, se hizo profesional y al mismo tiempo se expandió. Pero es la misma liga, no desapareció. En Brasil, por ejemplo, estaban los campeonatos regionales y en 1959 dijeron ya, vamos a jugar un campeonato nacional. Y ahí empiezas a contar del 59 un campeonato nacional. En Alemania la Bundesliga nace en el año 63. Todas las ligas regionales dijeron, bueno, ya es hora de jugar un campeonato nacional y fundan la Bundesliga en el 63. Y ahí cuentas a partir de cero, del 63 o del 59. En México no pasó así. La liga que ya existía, simplemente la propia evolución, esta línea de tiempo que hablo, que viene desde 1902, en el 43, es la evolución donde ya oficialmente se vuelve profesional, pero también viene la expansión a nivel nacional. Pero no hay un punto de cero, ni tú revisas los diarios de la época y ninguno te dice, oye, hoy empezamos una nueva liga, jamás. Hoy arranca desde cero. Ajá, no, simplemente es una continuidad. Y algo que demuestra eso es, en 1943, el primer torneo profesional que se juega no es la Liga 43-44, sino la Copa 42-43. Ahí es donde ya entra el Atlas, ya juega la Chivas, ya juega la León, el Moctezuma, el Veracruz, el Moctezuma ya está. Ya no juega Necaxa, ya no juega Jalisco. Entonces, el campeón de esa copa fue el Moctezuma, fue el Atlante, no, perdón, fue el Moctezuma de Orizaba, y juega el campeón de campeones contra el Marte, que iba a ser el último campeón de la liga. Si hubiese sido una liga que empezaba de cero, ese partido de campeón de campeones simplemente no hubiera existido, porque estamos hablando de que juegan el último campeón amateur de liga contra el primer campeón de copa profesional. Y juegan, y porque en aquel tiempo pues era lo normal, jugaba el campeón de liga contra el campeón de copa. Antes me decías, ¿no? Que los torneos de liga era medio año y el torneo de copa Cual, la otra mitad. Primero jugaba la liga, luego la copa y luego a partir del 42 el campeón de campeones. Así era como el calendario, así fue por muchos años. Ya después ya hicieron ahí. La jugaban antes, lo jugaban durante, o al último, o sea, ya ha variado. Entonces, ¿tú crees que podríamos hacer un palmarés de equipos en el que contabilicemos de un lado los títulos ganados en la liga, digamos, de la ciudad, de la capital, más los títulos que tienen en sus ligas regionales? Como una forma de solventar esta situación de que una afición se queda con las ganas de que le sumen estos títulos o no. Pero Igual te digo, ninguna la cosa federación, tiene que es la que ninguna- regula el fútbol, tiene la potestad de hacerlo, que ellos son así que son los dueños de la pelota. Si quisieran, pudieran hacer así, por dedazo, ya nos evitamos de polémica y lo nombramos. Sí, se puede.
No sería algo, digamos, para una persona que se dedica a la historia, pues no sería tan ético. O sea, no será algo terso ni limpio, porque hay que ver todos esos paréntesis, todos esos asteriscos. Que hay muchos. Pero de que se puede hacer, pues claro que se puede hacer. El problema es que hay muchos paréntesis y muchos Demasiado. asteriscos. Ese yo creo que es uno de los grandes baches, de los topes que se encuentra esta historia, ¿no? Y justo también hablamos ahorita de estos paréntesis, tú hablas de la línea del tiempo y ahorita que se está tomando otra vez el tema de la federación misma tuvo sus 2 paréntesis, ¿no? En un par de ocasiones tuvo un par de cismas, como tú los llamas, de particiones ahí. ¿Cómo fueron y en qué año se dieron? Bueno, el primero se dio antes de que se fundara la primera federación, fue en el 20. Del año 20. El 22, España es el que protagoniza el cisma. Todo ocurre en 1919, ya había empezado la temporada regular. Viene el Atlas de Guadalajara a jugar un par de amistosos contra la España, que aquí se crea los estadios llenos, y en el segundo partido hay un muerto. Matan a uno ahí en el estadio, se arma un escandalazo terrible. Y el España no se siente apoyado por la Liga toma ciertas medidas, y la España dice, no, pues no me apoyaste y me voy. Y se llevan a su filial, porque la España también tenía ya su filial, que era la España de Veracruz, que ni era de Veracruz, era su equipo. Y ahí crean el cisma. Ese año no se la pasaron jugando amistosos, pero era tanto el poder de la España que la propia prensa prefería cubrir los juegos amistosos de la España que los de la propia Liga. Y en 1920, ellos tenían los trofeos, el trofeo de la Liga y el de la Copa Towers. No los quisieron regresar. Oye, tráeme los trofeos, ¿no? Bueno, pues entonces regrésate, pero si quieres que me regrese, quiero que me des el título de campeón de la temporada 19-20, que ni bien jugado. No, pues no te la puedo dar, pues no. Ah, pues entonces no. Y entonces se llevan a la América, se lo cambian de bando y fundan su propia liga, que se llamó Liga Nacional de Aficionados. ¿No? Y durante 2 años. Aficionados aparte. Es que era el mismo nombre. La liga era la Liga Mexicana de Aficionados al Fútbol Asociación y la otra era la Liga Nacional de Aficionados al Fútbol Asociación. Era lo mismo, nada más que una era la mexicana, era la Liga Nacional. Y 2 años, las 2 ligas, pues, juegan en paralelo. Pero pues la gente se alejó de los parques, la prensa también se alejó de los parques. Tú buscas notas en esos años y casi no te encuentras. Fueron rarísimas, resultados ni digas. O sea, a veces te encuentras un día antes el anuncio de que hoy juegan, en tal estadio juegan el España contra el América. Pero al día siguiente buscas la nota del juego y no está. Entonces, prefirieron seguir peleados 2 años a limar diferencias. Hasta que ya al fin se cansaron de perder dinero y ya finalmente concilian intereses. Por supuesto. Concilian intereses y ya fundan la liga. Bueno, fundan la propuesta de la España, se funda la primera federación, que tenía como objetivo afiliarse a la FIFA y empezar a internacionalizar el fútbol. Esa es la propuesta de la España. Y así surge la primera federación mexicana. Pero esa federación nada más duró poquito menos de un año. ¿Por qué? Porque las ligas de la provincia dicen, oye, pues tú no me representas. No puede ser Federación Mexicana si nada más aglutinas equipos de la Ciudad de México. Entonces, que los directivos decían, bueno, entonces cambian el nombre, ahora se va a llamar Federación Central de Fútbol, porque nada más representaban a la región central. Y la FIFA pues todavía no da su reconocimiento. Uno de los requisitos que pedía FIFA era, oye, bueno, pues ¿tienes representación nacional? No, pues te encargo. Y hasta el 1927, cuando ya por fin los de la Liga Mayor buscan aliarse con los de la Liga de Occidente, con los de la Liga de Veracruz, ya tener algo nacional, y entonces ya FIFA dice, bueno, ahora sí ya te puedo dar. Pues hasta 1927, una afiliación provisional, en lo que la FIFA estudia y determina si sí eres apto, y en 1929 ya la Federación Mexicana de Fútbol se afilia a la FIFA de manera definitiva. Entonces, esta afiliación provisional también permitió que México pudiera ir a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en el 28. A que nos apaleara España. Pues, era, digamos que había que pagar el noviciado, ¿no? Bueno, pero se jugó de verde en ese juego. Sí, en esos es el juegos. primer video que hay de la selección mexicana de fútbol. El primer video. Ahora, asociar la liga a la federación, pues no es muchos dicen, es que es la liga reconocida por la federación, pero esta federación cambió de nombre como 6 veces, porque viene después el cisma del 30. Entonces, hay 2 federaciones, la Federación Mexicana y la federación que crean los disidentes, que se llamaba la Federación Mexicana del Centro. Después ya finalmente en el 31 se vuelven a conciliar intereses, que era la Federación Mexicana del Centro, y después surge la Federación Nacional de Fútbol en el 35, y la Federación Nacional dice, bueno, pues yo ya voy a representar al fútbol nacional, entonces se quedan con el aval de FIFA. Y luego, finalmente, en el 1948, ya surge lo que hoy es la actual FMF. La actual FMF, como tal, como la conocemos, surge en diciembre del 48. Del 48. O sea, 5 años después del... Después de cuando ya finalmente otra vez la liga le vuelve al redil, ya se concilian intereses y ya se funda la FMF. Para cerrar este episodio, señor Lugo, este círculo extrañísimo que no tiene forma de círculo porque es imposible de seguir, ¿por qué es importantísimo que se estudie la historia del fútbol mexicano? ¿Por qué
le dedicas todos tus horas libres Así es. a meterte a la hemeroteca y a seguir computando números y asegurándote de que el Dumbo López sí metió los goles que dicen que metió y que no tiene un título de goleo que no debería de tener. ¿Por qué es importante que se estudie todo este asunto del amateurismo y el profesionalismo de 1902 o antes, a 1943? ¿Por qué es importante que sigamos en esta discusión? Pues en mi caso, básicamente para que tener evidencia, o sea, conocer la historia o saber cómo se dieron los hechos realmente, ¿no? Quitar todo ese polvo y toda esa paja y toda la polémica y las camisetas, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no? Dar a conocer los hechos sin camiseta puesta y tal y como sucedió. Que eso le puede pegar a los intereses de algún equipo, pues claro, es un hecho, pero ese es el objetivo. ¿Pero qué tanto le puede pegar a los intereses de un equipo? Pues el conteo de títulos, en caso de los Pero equipos realmente en términos prácticos, ¿qué les afectaría? ¿Qué le afectaría? No, o sea, no, neta, no me entra en la cabeza. Justo, no es como que reciban 100,000 pesos más cada año si tienes Ajá. un título, ¿no? Pero lo curioso es que pasa como lo de Rayados, tal vez, ¿no? Se juegan los intereses del equipo, pero los aficionados son los que dicen como, no, es mi interés, yo me lo apropio y Sí. entonces voy sobre esta línea, no me Sí, importa la porque historia el que equipo no ni me le interesa favorece. realmente, son los aficionados los que pelean, ¿no? Los Sí. que se sacan y dicen, Que además esto es algo que no quita, sino que suma. O sea, realmente... Simplemente Chivas, es como, no le quiero reconocer sus 4 títulos al América. Güey, a ti te reconocerían 12. con sus comillas, ¿no? Bueno, sí, Correspondientes. obviamente todo con sus paréntesis y sus, Sí, 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 sus sí, sí. asteriscos, pero sí, claro. y los que pelean eso son las aficionados de Guadalajara, porque los demás equipos realmente, ¿Tú crees que si Chivas y América no estuvieran involucrados, esta discusión ni siquiera existiría? Y ya probablemente, muy probablemente, si no estuvieran ahí esos 4 títulos de la América, muy probablemente la afición dijera, O sea, que el ambiente tóxico del fútbol es mexicano es el lo que que yo te decía al provoca toda esta principio, situación. esta afición al llamado equipo anti-América. Porque para un aficionado reconocer el amateurismo, entre comillas, es reconocer que la América tiene 4 estrellas más. Y dicen, no, pues no, ¿cómo? Tendrían 20, o sea, habrían ganado 7 títulos en un año y medio. Si se los reconocieran ahorita, por ejemplo. Por decir algo. ¿No? Esta es la idea general, es prefiero rechazar parte de mi historia para que ellos no se levanten más el cuello con 4 estrellas que yo reconocerla. Es correcto. O sea, hay afición que no le importa tener 2 títulos por año, pero los títulos que se ganaban, solamente un campeón por año, porque mucha gente ya me estaba diciendo de los títulos de las Chivas de los 60. Sí, pero nada más jugaron medio torneo, 4 meses. Sí, güey, pero solamente era un campeón por año y se jugaba a visita recíproca y era por puntos. Era menos De ahí equipos. la valía de los títulos de las Chivas en los 60, Claro. el campeonísimo, Sí, o que sea, pudieron ser 7 consecutivos. Sí, por aquel que pierden contra el oro. El oro, Se los gol de botan. Neco Tavares. Es correcto. La necesitaban última empatar. jornada, ese era el... Sí, pues ya hubiera fue una sido- final natural. Hubiera sido su pentacampeonato, ¿no? Hubiera sido el 5.º título. Y luego ganaron otros 2. Y antes perdieron uno en medio, también con... Sí, primero lo ganan en el 56-57, después el Zacatepec Irapuato. queda campeón contra el Irapuato, Ajá. gol de último minuto, Zacatepec fue el que que todo les... le dan a Chava Reyes, Ajá. que no sabe realmente quién anotó ese gol. ¿Por qué? Porque, a ver, Porque se hizo una melee ahí en el área, faltaban ya el tiempo de pero lo compensación. celebró él. No, y aparte él era el que me hacía los goles, entonces pues los reporteros decían, pues lo anotó Reyes, ¿no? Y ya después decía el que lo anotó y ya fue Chato Nuño, fue el que empujó el balón después de toda la bola de piernas que se dio ahí en el área. Él lo dijo. Sí, ya le preguntaban, pero bueno, él decía, "Oye, yo creo que queríamos ser campeones, porque siempre era el llamerito, y una burla que les hacían, y pues ellos decían, aunque ganemos uno, aunque ya no volvamos a ganar uno nunca más, pero ya ponemos uno. Después se gana Zacatepec, el equipo de Treyes, y después ya entra el campeonísimo, 58, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62. Por ganar 4 campeonatos seguidos les dan la Copa Challenger. Okay. Como la que ganó ahorita el Pachuca contra el Al-Ahly. No sé, más o menos. Esa copa la habían dado los españoles, los hermanos de España, los Arrechedera, al equipo que ganara. Se hablaba de 4 campeonatos consecutivos o 5 de manera alternada. Ok. Era el trofeo. Pierden ese título ante el Oro. Cuando se va el Tubo Gómez a rematar y el Violín Muta le saca el balón ya de la raya prácticamente. Y vuelven a ganar 2 más, en 64, 63, 64, 64, 65. Es la gran época del Guadalajara. Un equipazo, el Totalmente. campeonísimo de los 60. Ya la última pregunta, señor Lugo. ¿Crees que algún día este debate termine? No. Podría terminar, y es entre comillas, si pongamos que la federación un día dice, bueno, que vamos a reconocer los títulos de la... No estos, los del occidente, pero los del 1902, seguiría la polémica, porque vendrían los ataques. Sí, pues ya la América, Televisa ya los domina, ya los sigue dominando, pero ahora va a ser más, porque ahora ya también están reconociendo títulos que no deberían, entonces la polémica va a seguir toda la vida. O sea, eso no... Que sería como el paso a seguir si Televisa fuera realmente ese, que sí lo es en muchos sentidos, pero Ente si quisiera rector. imponer
completamente su Televisa está ahí por el autoridad. dinero y por la selección nacional, Claro. los derechos. Lo demás Claro. realmente no les interesa. O sea, está más que visto. ¿Algo más que quieras saber del señor Lugo? Señor Lugo puede contarnos muchísimas cosas, pero solamente yo tengo como una cuestión. ¿Cómo era antes de que se hiciera la primer liga, 1902, el Foot Mexa? Pues no, era muy aislado. Digamos que no hay ni siquiera hoy en día algo que te diga cuándo se jugó el primer partido como tal. No hay. No. ¿Y no se puede encontrar, señor Lugo? Como para que lo publiquemos en Balompié. Es la polémica de Pachuca, porque ellos se declaran cuna de fútbol, La placa en con Real del una nota Monte. apócrifa, donde supuestamente se juega un partido en mayo de 1889. Pero es bien curioso, y ahí viene la palabra balompié, porque la nota que publican es un reporte de un juzgado donde los mineros que jugaban se pelearon, Y hubo detenidos, ¿cierto? los llevan al juzgado de paz, y ahí en la nota dice que eran jugadores de balompié, pero esa palabra balompié se crea hasta 1908. Ah, caray. Es un periodista español que decide o propone castellanizar la terminología relativa al fútbol, y él traduce fútbol, pues es balompié, pero eso es hasta 1908. Antes de eso, toda la prensa, toda la terminología en el idioma que tú quisieras, todo era en inglés. Ya está con la rayita en medio, ¿no? Shoot, Fútbol. corner, ball, match, toda la terminología era. Entonces él propone ya empezar a castellanizar el juego, pero eso hasta 1908. Entonces, Y por eso te apócrifa la das nota cuenta de que Pachuca. esa nota es apócrifa, se la sacaron de la manga. Y aparte la tipografía no corresponde a la época, hay muchas cosas. O sea, y esa nota, los diputados del Congreso de Hidalgo, los legisladores, se la pasaron y dijeron, sí, es buena, y ni siquiera validaron si era o no. Y dijeron, Pachuca es cuna del fútbol mexicano. Pues ya Patrimonio tenemos inmaterial. tema para el Sí. número 4 o 5 de Balompié. Descubrir Pero, si es Orizaba o si es Pachuca. Como tal, pues son los ingleses los que empiezan a jugar, ¿no? El primer partido en el que hay en los diarios mención de un juego de fútbol es en 1891, en San Cristóbal de Ecatepec. Se juegan 2 partidos de trabajadores que estaban construyendo el Gran Canal del Desagüe, de trabajadores de dragas. Ellos son los que juegan los primeros partidos, que están documentados en la prensa, En San Cris. en San Cristóbal. Imagínate. 2 partidos, en noviembre y diciembre de 1891. ¿Por la 30-30 o qué? La verdad es que no hay idea, solamente se menciona San Cristóbal de Ecatepec. Y de ahí, entre 1891 y 1900, te das cuenta que el fútbol no era el deporte predilecto de los ingleses, porque no hay muy pocas notas. La mayoría, ellos practicaban más el cricket. Le daban más prioridad a los deportes de ciclismo. Después el lawn tenis y otros deportes. Pero el fútbol no era como que tal, no era su deporte predilecto. Hay otra nota de un segundo partido que se juega en Puebla, en 1894. 2 equipos de cricket juegan y que les quedaba tiempo, ya pues vamos a jugar fútbol y se juegan una cascarita. Una reta. Ajá, está en febrero de 1894. Y de ahí no vuelves a encontrar fútbol, partidos hasta 1899, 1900. Cuando ya les entra el gusanito de, vamos a jugar fútbol, y entonces ya empiezan a jugar fútbol, ya les entra el interés. Porque eran los mismos jugadores que jugaban cricket los que jugaban fútbol, exactamente los mismos. Entonces el cricket lo jugaban en verano y el fútbol lo jugaban en otoño e invierno, así, pero eran exactamente los mismos. Y así nace en 1902 ya la idea de crear la liga. Ya habían jugado partidos entre el British. El British no tenía club deportivo, ellos más bien eran como un casino. Y los del Reforma, que se habían fundado en 1894, ya ellos son los que empiezan a proponer jugar al fútbol. Y juegan un par de partidos amistosos y la expectativa se vuelve inmensa entre la colonia británica, porque esto era un tema cerrado entre los británicos. Además. No permeaba afuera. La gente, los nativos de aquí ni siquiera sabían. Entonces era algo muy, muy, muy cerrado. Temas mucho más importantes. Por supuesto. Y ya se juegan esos partidos y a raíz del éxito que tienen es cuando ya empiezan. Juegan otro y luego juegan un partido entre los mejores ingleses contra los mejores escoceses. Lo que se llama el International Match, que se replicaba en todo el mundo. Esta rivalidad entre Escocia e Inglaterra permeaba también en cada liga, como que jugaba su partido entre. Este partido se jugó muchos años, entre 1902 y 1912. Jugaban entre escoceses e ingleses. Casi siempre ganan los ingleses. Y después ya viene la liga. Ya en julio de 1902 ya se juntan y dicen ya, vamos a jugar la liga. Y una liga, hay que reconocer que era una liga nada más de la Ciudad de México, porque ya en inicio estaba el Orizaba, y después entró el Pachuca, y después hubo un equipo en Puebla. Con todo lo que conllevaba en aquel tiempo viajar y todos los trabajos, era carísimo y muy costoso y todo. Y había equipos fuera de la Ciudad de México antes de 1920. Bueno, señor Lugo, yo sé que usted quisiera seguir hablando aquí eternamente de los años 20, 10, 30. Pero, número 1, les recuerdo algo que no les he dicho en los otros podcasts, que este es el podcast de la revista Balompié.
y está diseñado para que ustedes compren revistas Balompié y que lo hagan en la página balompié.mx. Pueden adquirir la revista individual o en suscripción anual. Un anuncio muy importante para todos aquellos que están deseosos de comprarla y que no lo han hecho. Nos quedan poco menos de 400 revistas del número 1, que es esa que está ahí en la orilla de la mesa. Como 400. Tengo que contarlas bien, pero son menos de 400. Entonces, si están deseosos de coleccionar la revista Balompié, apúrense porque se van a terminar y solamente imprimimos 2000 y no vamos a volver a imprimir el número 1. Espero que tú tengas tu ejemplar bien guardado, también tú. Yo tengo como 10, por cierto, en todas partes guardados, pero apúrense, aprovechen porque todavía hay. Si compran la suscripción anual, que es la temporada 24-25, les mandamos inmediatamente el número 1 y el número 2, el número 3 a finales de febrero y el número 4 en mayo. Así que atentos, ya estamos a poquito más de un año del Mundial, se acerca poco a poco y vamos a tener dos, si sobrevivimos como revista, tendremos 2 libros muy especiales, uno antes del Mundial y uno después de la Copa del Mundo. Así que si quieren coleccionar Balompié desde el número 1, hoy que estamos, ¿qué día es hoy? Es 27. 27 de diciembre. 27 de diciembre, o sea, ustedes van a estar viendo esto a mediados de enero, pero todavía hay 400 revistas del número 1, así que aprovechen antes de que se acaben, y si ustedes están escuchando esto después, pues seguramente ya no hay. Así que espero que hayan aprovechado. Muchas gracias, Obed, muchas gracias, señor Lugo. Pues un gustazo estar aquí con ustedes. Podríamos seguir grabando durante horas. Sí, sí, está muy cabrón. Llevar el hilo está muy difícil, pero si lo quieren tener de una forma concentrada y siguiendo la línea del tiempo que nos platicaba Lugo, el número 2 de la revista Balompié, que se complementa con el número 3. Justo, primera parte los tenemos en el número 2 y la segunda sale en el número 3. Que ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, dicho eso, nos despedimos. Gracias por habernos observado, escuchado y estar atentos a todo lo que nos dijo aquí el buen Eric y esperando que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque aquí, como vieron, no dijimos es eso, justo. La verdad de nada. No, y lo he dicho en otros lugares, o sea, pues estas invitaciones, y no creo que me creas a mí o creas a fulanito, sino pues métete a los libros, métete a las bibliotecas y compruébalo por ti mismo. Algo que la gente no va a hacer. Claro por que supuesto. no, porque no hay cultura en este país, pero ahí están las hemerotecas, ahí están las fuentes, ya hay mucha información digitalizada, está la hemeroteca de la UNAM ya digitalizó mucho de su acervo, ahí puedes encontrar muchísimas cosas que no sabíamos, desconocíamos, que han ido liberando y que nos han permitido seguir descubriendo cosas nuevas. Pues ahí está la invitación, siempre que publico algo, siempre hay una nota de periódico, una foto. ¿Cómo algo. te encuentran en Twitter? En Twitter soy EF-Lugo. EF-Lugo. Sigan al señor Eric Lugo, que de verdad está muy cabrón. Yo, qué bueno que me hice su amigo, porque si no, no pude haber avanzado en muchas cosas que no pude avanzar. Gracias, señor. Siempre un placer. Gracias por haber venido al podcast de Balompié. Dicho esto, ahora sí, adiós. Muchas gracias por acompañarnos. Cámara, ahí se ven.